sectores es una falta de empatía con la situación que vive el país. Es tiempo de austeridad. La plata pública debe ir para los hospitales, para las familias más vulnerables, no para la compra de camionetas para esquemas de seguridad. Una compra similar fue autorizada por la Judicatura para la adquisición de 51 camionetas blindadas por 13.276 millones. La explicación desde la justicia es que esos recursos fueron aprobados el año pasado. Estas 3 órdenes de compra fueron colgados en el portal Colombia Compra Eficiente la semana pasada, exactamente el 22 de abril, para la compra de estos vehículos que harán parte del esquema de seguridad de la Presidencia de la República y terminarán, o su fecha de vencimiento será el 30 de noviembre. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén Darío, gracias. 12:46. En Medellín y otros municipios de su área metropolitana, los mismos vecinos se han encargado de delatar el comportamiento de algunos ciudadanos que, pese a la medida de aislamiento, hacen fiestas en sus domicilios. Andrés Noreña, ¿qué balance tienen las autoridades al respecto? Andrés, televidentes, son 23 las personas que han sido capturadas y a su vez sorprendidas de rumba en sus domicilios y hasta en fincas. En 4 casos en particular, uno en el corregimiento de San Antonio de Prado, allí en una finca fueron capturadas 9 personas. Otro más en el exclusivo sector del Poblado en Medellín, donde fueron capturadas otras 4 personas. En Bello también hubo 4 capturas y la más reciente de ellas en las últimas horas en el barrio Belén, comuna 16 de Medellín, donde hubo 6 capturas. Esto se suma a los 29.997 comparendos que han sido impuestos por violar el aislamiento obligatorio nacional. Al respecto, habla Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Hemos encontrado casos especiales en los últimos días, como personas que, aparte de eso, se dejan a disposición por encontrarse en rumbas internas. Tenemos 4 casos particulares. De esos 4 casos, 17 personas, aparte de comparendos, se deja a disposición de la autoridad competente por violar la medida de salud. De esos 29.997 comparendos en el Valle de Aburrá, 22.800 fueron en Medellín. Y un dato más que preocupante, 1.800 personas fueron descubiertas en varias oportunidades violando el decreto de aislamiento obligatorio. Es decir, son reincidentes. Hay personas con 6, 7 y hasta 8 multas por violar la cuarentena. Información desde Medellín. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, ahora veamos el panorama en el Caribe. A través de un nuevo decreto, la alcaldesa de Santa Marta decidió que a partir de hoy a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, eso sí, todos los días hasta el 31 de mayo, habrá toque de queda. La medida busca evitar más contagios en la capital del Magdalena. También hay más medidas restrictivas en cuanto a la circulación de peatones en las calles. Winton de Farías, ¿cuáles son esas disposiciones? Hola, buenas tardes, así es. Además del toque de queda que inicia a partir de las 8 de la noche en el día de hoy y que obviamente estará custodiada estrictamente por agentes de la Policía Metropolitana de Santa Marta, así como también del Ejército Nacional, hay otras medidas como por ejemplo el pico y cédula. No se podrá salir si no tiene los 2 dígitos en el caso especial para cada uno de los días. De igual manera, el sector comercial no se podrá estar abriendo a menos que sean obviamente las que tengan ya sus excepciones del decreto nacional. Las autoridades, en este caso la alcaldía, buscan con este nuevo decreto evitar que los contagios continúen en la capital del Magdalena. Desde las 8 de la noche de hoy comenzará el toque de queda aplicado a todo el distrito de Santa Marta. La policía y, de ser necesario, el ejército vigilarán las calles con el fin de cumplir esta nueva medida que se extiende hasta los fines de semana y hasta el 31 de mayo. Que el poder tener de 8 de la noche a 4 de la mañana el control de la ciudad, sabiendo que el que esté en la calle pues es una persona que se hace merecedora de un comparendo, se ha podido generar una actividad segura y además que tenga resultado. El decreto 127 del 2020 solo autoriza funcionar a las ferreterías, la venta a domicilio. Los constructores y manufactureros reiniciarán sus labores una vez la alcaldía verifique su estado de bioseguridad. En este momento está el secretario de Salud Distrital en la verificación de esos protocolos junto con la gerencia de infraestructura que tienen que ser estrictamente cumplidos por estas empresas. De igual forma, a partir del lunes 4 de mayo, la alcaldía autorizó el uso de 4 parques para la realización de prácticas deportivas individuales durante 1 hora.
lo pueden hacer de 6 a 7 de la mañana en un radio que sea de 1 kilómetro alrededor del sitio de su vivienda. El decreto también dispone la continuación de la ley seca y la prohibición de sitios de usos comunes como parques, playas y plazas. Hasta la fecha van 164 casos detectados con COVID-19 en la capital del departamento del Magdalena. De igual manera hay que decir que van en total 16 fallecidos en todo este departamento. De allí a que estas labores de inteligencia y obviamente de la policía y de la alcaldía buscan disminuir este número de casos. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Faría. Noticias Caracol. Gracias, Winton. Aumentan los casos de COVID-19 en el Atlántico. Ya se reportan 218 personas que han dado positivo por coronavirus. Las autoridades siguen poniendo en cintura a los indisciplinados. En las últimas horas, 20 domiciliarios fueron sancionados. Margarita Lisa, ¿cuál es la situación en Barranquilla? Las autoridades en Barranquilla y en su área metropolitana están metiendo en cintura a todos aquellos indisciplinados. En lo corrido de esta cuarentena ya van 17.524 comparendos y en las últimas horas 20 domiciliarios fueron sancionados por no portar estos elementos de bioseguridad como son el tapaboca, igualmente los guantes y por no manejar el distanciamiento social. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno Clemente Fajardo sobre esta situación. Entendemos que los rapitenderos son personas de muy escasos recursos que su sustento lo derivan de esa actividad, pero también tenemos que hacer claridad en que la empresa tiene que responder como el gran operador del sistema por el comportamiento de sus asociados. Lo que más preocupa a las autoridades es que estos domiciliarios son los que están llevando los alimentos, las medicinas a los hogares de los barranquilleros y pueden estar propiciando el contagio del COVID-19. El secretario de Gobierno anunció incluso drásticas sanciones para estos domiciliarios, para estas empresas, hasta el cierre de la plataforma si no acatan todas las medidas. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. 12:53 minutos de la tarde. La alcaldesa de Bogotá prendió las alarmas frente a la ocupación del transporte público de Bogotá con miras a la apertura gradual del sector de las manufacturas y del sector de la construcción. Angie Camacho estuvo haciendo un recorrido por el transporte público. ¿Qué encontró, Angie? ¿Qué dice la gente? Vanessa, iniciamos nuestro recorrido en el norte de Bogotá hasta terminar aquí, en la localidad de Usme. Encontramos las dos caras de la moneda. Evidentemente en el norte de la ciudad es mucho menos la demanda de personas buscando sistema de transporte público, pero también de personas en la calle. Pero a medida que nos adentrábamos hacia el sur de Bogotá, encontrábamos paraderos llenos, gente abordando el sistema de transporte, como decía la alcaldesa, especialmente en el componente zonal. La necesidad de conseguir alimento que supla todos estos días, este mes de cuarentena donde no han encontrado otras alternativas. Pese a esos esfuerzos de Transmilenio por buscar que no haya contagio por la distancia social, lo evidenciamos aquí. Y recordemos que ha dicho la alcaldesa de Bogotá que cuando llegue al 35%, evidentemente el sistema debería ser cerrado. Pese a la cuarentena, las restricciones en materia de movilidad y el llamado urgente de la denominada distancia social, en el sur de la ciudad, la necesidad de transporte es inminente y la teoría a veces no coincide con la práctica. La gente tiene que salir a rebuscarse, a trabajar, a conseguir, porque la alcaldesa ha dado ayudas en algunos barrios, pero en otros no. Y ya llevamos un mes. Toca salir a buscar también, porque ¿qué hacemos? Pesan en casa y no hay nada. Nos morimos. Si no nos mata el virus, nos mata el hambre. La propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las últimas horas prendió las alarmas frente al incremento de usuarios, especialmente en el componente solar, es decir, los buses azules provisionales del sistema, donde la demanda estaría a puertas de llegar al límite máximo. En el zonal ya vamos muy cerquita al 35, bueno, y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas, y ya va en 29%, para que ustedes entiendan la dificultad que esto tiene. Y en Transmicable, el 27%. Debo reconocer que Transmicable ha estado bien bajito todo el tiempo, pero hoy realmente subió mucho. Lo que preocupa a la mandataria es que a los cerca de 1.300.000 personas que están habilitadas para salir a trabajar todos los días, con la apertura del sector de manufactura y construcción, se sumarían al menos 360.000 más. Por eso hoy la preocupación del distrito se enfoca en los planes que pueden presentar las empresas. Las empresas privadas juegan un papel fundamental en esto. Debemos garantizar el desplazamiento de los horarios de entrada de los trabajadores.
Para expertos, el distrito debe buscar alternativas de transporte que permitan sostener la demanda sin riesgo de contagio. Se le ayude al transporte público, ya sea con transporte especial o con rutas escolares, pero ahí es clave que la Secretaría de Movilidad y Transmilenio lideren. E incluso, el distrito trabaja en la posibilidad de crear nuevos picos horarios a lo largo del día. Que ya no todas las personas tengamos horas pico de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 7 de la noche, sino que haya flujo continuo. A todo esto se suman alternativas como las que ya ha aplicado el distrito de implementar más kilómetros de ciclorruta e incluso incentivar a aquellas empresas que motiven a sus empleados a llegar en bicicleta o apostarle a una movilidad sostenible. Para que ustedes se hagan una idea, en un día normal están habilitadas para salir a trabajar 1.300.000 personas que están dentro de las excepciones. Una vez entren a operar estos dos sectores serán 460.000 personas más, es decir, casi nos acercaríamos a los 2 millones. Y si a eso se tiene en cuenta las medidas que ha tomado el distrito, como intercalar las sillas en Transmilenio, menos personas en las estaciones, es allí donde cobra importancia vital las medidas de materia de movilidad que pueden entregar las empresas antes de entrar a operar. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una muy dura situación están viviendo los dueños de bares y de restaurantes en Colombia, porque además hay muy pocas posibilidades de que los vayan a abrir ya casi. Pero ¿qué propuestas, qué posibilidades están entregando las autoridades a ellos? Tatiana Gordillo. Vanessa, al parecer no hay ninguna respuesta. Dicen los dueños y propietarios de bares y restaurantes en Colombia y en Bogotá que los bancos al parecer están desconfiando de que ellos puedan pagar un crédito y por eso en muchas ocasiones les han cerrado sus puertas. La asociación que agremia a los bares y los restaurantes en Bogotá aseguran que más de 9.000 establecimientos ya quebraron. Es decir, no van a poder abrir ni cuando acabe la pandemia, ni 2 años, ni 3 años después, ya no lo van a poder hacer. Y solo el 24% de los establecimientos y de los restaurantes como este en el que estamos están trabajando a través de los domicilios. Pero eso, las utilidades de los domicilios definitivamente no da para sostener más de 3 empleados. Desolados permanecen la mayoría de restaurantes y todos los bares en Bogotá. Las sillas recogidas y el polvo en las mesas dan cuenta de la cantidad de días que llevan sin un solo cliente. Airam es mesera de un restaurante, pero ya está buscando trabajo en cuanto clasificado encuentra ante la quiebra masiva que se avecina en el sector de bares y restaurantes. Ya que las 4 personas que quedamos por los momentos también quedaríamos sin empleo. Todos los días pues, nos levantamos con mucha incertidumbre sobre nuestro trabajo, sobre lo que va a pasar en el futuro. Según asegura la Asociación de Bares y Restaurantes, ya se han quebrado 9.000 establecimientos, especialmente de entretenimiento nocturno. Esto le permite a muchas personas de zonas populares de todas las ciudades del país su subsistencia. Muchos empresarios han tenido que despedir a sus empleados. En este bar, por ejemplo, trabajaban 30 personas, pero ahora todos ellos están sin trabajo. Hay personas que estaban por turnos, hay otras que estaban por nómina, pero eso ya definitivamente se va a tener que recortar. Y es que aunque muchos se reinventaron pasando a vender a domicilio, esta estrategia no es suficiente para sostener una nómina tan grande. El tema de los domicilios es un reto bastante fuerte. Estamos incursionando en redes sociales, pero pues la venta no alcanza a cumplir ni el 10% de lo que llegábamos a vender en tiempos normales. Y a otros los domicilios ni siquiera les funcionan. Hicimos una publicidad, hicimos perifoneo inclusive, volantes y todo, y no, la verdad no dio resultado absolutamente nada. De estos sitios también dependen DJs y músicos. Los micrófonos de quienes ambientaban las cenas o las rumbas siguen arrumados. Según muchos de los empresarios de bares y restaurantes, los bancos desconfían de que ellos puedan pagar sus créditos y por eso les han cerrado sus puertas. Quienes trabajan en este tipo de establecimientos, además incluso algunos han demandado el decreto nacional, alguna parte de ese decreto en donde dice que aún si no se llega a un acuerdo con el arrendador, pues definitivamente se tiene sí o sí que pagar el arriendo. Recordemos que este tipo de establecimientos pagan millonarios arriendos mes a mes y por eso piden una intervención urgente, una ayuda del gobierno nacional. En el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. Y es que sí, en Colombia la industria de restaurantes está llegando a una situación crítica debido al aislamiento prolongado para contener la pandemia del COVID-19. Muchos dueños de restaurantes en el país han llegado a la quiebra. José Fernando Berrío, ¿qué alternativas plantean esos empresarios?
Catalina, es una preocupación en un panorama nacional. Aquí, por ejemplo, en Manizales son cerca de 1.500 los establecimientos que combinan el tema de la venta de comida en restaurantes con las bebidas, es decir, restaurantes y bares. Ellos se están reinventando, están queriendo pasar de una venta de un producto a otro. Sin embargo, dicen que es complicado también, como ya es conocido, por el tema de los créditos. No tienen buen acceso, o por lo menos fácil, a crédito en este momento, y también la situación de las plataformas. Dicen que como no han enfrentado el tema de las ventas a domicilio, pues se están estancando. A nivel nacional, para la Asociación Colombiana de Restaurantes y Bares, también es difícil, porque ya son más de 10.000 los establecimientos que han cerrado en un panorama nacional de 90.000 de estas instituciones. La gravedad de esto es que con este volumen de negocios desaparecen cerca de 45.000 empleos. Esta crisis tiene cerrado hoy en día al 76% de los negocios, y el 24% que está abierto lo hace para atender domicilios, que es un canal de venta que no es representativo. Resultamos el domicilio y todo. Y debido a todo esto, pues ya un mes que no quedé sin trabajo. Hasta ya la moto ya está, ni puedo trabajar en ella porque se me vencieron los papeles también. Es también triste entonces ese panorama de las personas que quedan desempleadas, porque simplemente los dueños de los restaurantes les tocó decirles no más. A los empleados les tocó mandarlos para la casa, porque ellos siguen teniendo también la problemática de que pagan arrendamientos, de que pagan servicios. Algunos están pagando todavía nómina, y ahí se ven entonces las consecuencias. Y ahora pensar de qué manera es que van a entrar al mundo digital para poder vender a través de las redes sociales. Información en Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol. Pues una situación muy complicada, como también es la de cerca de 9.000 colegios privados, 9.500 colegios privados en todo el país, porque como consecuencia de la cuarentena y de la situación económica, muchos padres no están pudiendo pagar las pensiones de sus hijos, y hay muchos colegios entonces que tal vez tienen que cerrar. Viviana Villate estuvo hablando con las asociaciones de padres y también con los padres de familia de estos colegios. ¿Qué dicen, Viviana? Así es, buenas tardes, Vanessa. Pues más de 10 asociaciones de padres de familia y de colegios privados en todo el país se han unido en un clamor al gobierno nacional para solicitarles una ayuda especial para este gremio. Ellos piden subsidios para los padres de familia para que puedan pagar las pensiones de los colegios y adicionalmente algunos alivios en el pago de impuestos. Sin embargo, aseguran que el gobierno nacional les ha dado una ayuda en lo que son alivios financieros, y esto de alguna manera no les garantiza el poder pagar sus nóminas y otro tipo de gastos que generan este tipo de colegios. Pues veamos los detalles en el siguiente informe. 4 propuestas fueron presentadas al gobierno nacional por parte de las agremiaciones de instituciones educativas privadas en el país. Entre ellas, un subsidio económico escolar para las familias y la suspensión de algunos impuestos. Sin embargo, la solución que les dio el gobierno fue incentivar a las entidades financieras para que les den condiciones favorables a la hora de adquirir créditos. Por cuanto los colegios no tienen capacidad de pago, los ingresos provienen única y exclusivamente de los aportes o pagos que hacen los padres de familia, y ante la cesación de pagos que están haciendo estos desde el mes de marzo, la pérdida de empleo de los papás y la incertidumbre de cuándo vamos a volver a las clases presenciales, hace que se configure un escenario absolutamente caótico. Más allá de las líneas de crédito que se le pudiesen dar a los colegios, pues en realidad es la capacidad de pago y la situación de las familias la que hace imposible que algunas puedan continuar, y cada día que va pasando son mayores las deserciones. Cerca del 80% de las 9.500 instituciones educativas privadas en el país no poseen capacidad de endeudamiento crediticio y sobreviven únicamente del pago de pensiones. La única alternativa que tienen en este momento las instituciones educativas privadas de preescolar, básica y media es que el gobierno subsidie a los padres de familia, girándoles los meses correspondientes mientras dure la cuarentena para que puedan pagar las pensiones en las instituciones educativas. En virtud del coronavirus que nos ha impedido obtener ingresos y estamos en mora de pago y endeudados por todo lado. Por ello, el clamor es crear un subsidio para poder cumplirle a los colegios y esto le cumplan a sus trabajadores. Las asociaciones de colegios privados y de padres de familia piden al gobierno nacional replantear sus soluciones, pues aseguran que peligra la educación de cerca de 1.950.000 estudiantes que atiende el sector en todo el país.
Así es, pues el Ministerio de Educación se encuentra en este momento evaluando todas las propuestas del gremio y analizando las medidas que va a tomar a futuro puntualmente en este sector. Cerca del 80% de padres de familia han cesado el pago de pensiones desde el mes de marzo y aseguran los colegios privados que para el mes de abril no van a tener cómo pagar las nóminas para sus empleados. Es la información desde el norte de Bogotá. Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana, y a raíz de la cuarentena y la necesidad de realizar esta educación virtual, las licencias educativas digitales aumentaron. ¿Eso qué quiere decir? Juliana Gallego nos tiene los detalles, Juli. Catalina, buenas tardes y televidentes. Bueno, lo que quiere decir es que no es lo mismo utilizar una plataforma virtual que una plataforma educativa virtual. Las empresas que venden este tipo de licencias además han dicho que su aumento fue del 2000%, es decir, 20 veces más de lo que hacían el uso el año pasado los usuarios en esta plataforma. Aquí los expertos nos cuentan en qué consiste y cómo tenemos que migrar o evolucionar a este servicio. Vamos con la foto ya. La transición que está teniendo la educación a raíz de la situación que vive el mundo entero se verá reflejada en un cambio de paradigma. Los modelos modernos de plataformas que ya existían pero no eran muy usados, ahora podrán ser de uso casi que obligado. Sí va a haber un uso mayor de las plataformas, se va a volver también a la presencialidad, pero va a ser combinado. Entonces, obviamente, para sacarle el mayor jugo a la fortaleza académica que tienen las plataformas, tendríamos que pasar a ese segmento donde va a haber que hacer algunos pagos específicos. Las licencias educativas digitales, que aunque no son de carácter obligatorio para una institución, sí le permiten una mejor formación y transición digital a docentes, alumnos y padres. Como en casi todos los segmentos, hay una opción gratuita que te da un cierto límite de asignaturas o de contenidos, y después hay una opción que ya es paga, donde uno accede a un portafolio mucho más amplio de opciones y que hace el aprendizaje más efectivo. Y lo más importante, brindan seguridad digital. Esos también son los riesgos a los cuales nos enfrentamos, de potenciales virus, de robo de datos en nuestras plataformas. Cada vez que usa una plataforma de Pearson, sus datos están protegidos por protección de datos. La mayoría de universidades en el país ya están realizando el pago de estas licencias educativas digitales para ofrecer mejores y nuevos contenidos virtuales el próximo semestre. Muchas instituciones privadas también se suman, e iniciativas públicas como la página del Distrito de Bogotá, Aprenda en Casa, está basada en este tipo de modalidad virtual especializado y seguro. Es importante recalcar también que las plataformas como Zoom o como Skype u otras pueden funcionar para dar clase, pero no es lo ideal. Lo ideal es entrar a esta forma de pago para tener una educación de calidad, además con mucha protección de datos. Desde el norte de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. El Ministerio de Salud anunció cuáles serán los criterios para analizar el impacto que esa flexibilización de dos sectores de la economía colombiana, la construcción y la manufactura, podrían tener en esta lucha contra el COVID-19. Doctora Fernanda, ¿cómo se va a medir ese impacto? Hola Vanessa, muy buenas tardes. El gobierno habla de 9 indicadores para determinar el comportamiento de la epidemia y definir si la medida de flexibilización se amplía a otros sectores, se endurece, es decir, que todos volvamos al aislamiento, o se mantiene tal cual. Esos indicadores, para que se hagan una idea rápida, son el primero, número reproductivo, que nos indica el número de personas contagiadas a partir de un infectado. Puede ser 1, menos de 1 o 3 o 4. Eso nos dice qué tan rápido se transmite el virus. El siguiente es la morbilidad, que tiene que ver con el número de personas que se enferman. Se siguen la letalidad y la mortalidad relacionados con el número de muertes, dependiendo si usted está enfermo, si es población de riesgo. El quinto es días de duplicación. ¿Cada cuánto se doblan los casos? No es lo mismo que se dupliquen cada 4 a que se dupliquen cada, por ejemplo, 15 días. Otro indicador muy importante es la positividad. Tiene que ver con el número de pruebas realizadas y el número de pruebas positivas. Le sigue la ocupación de unidades de cuidado intensivo, que es un número muy importante, que se ha venido hablando de él, porque allí es donde se van a manejar los pacientes críticos. Otro es la movilidad, que tiene que ver con la ocupación del transporte masivo, y finalmente las transacciones físicas, relacionado con la forma como se mueve la gente en la comunidad, idas a los bancos, al comercio. Vamos a ampliar con el doctor Luis Jorge Hernández. Él es médico, epidemiólogo, doctor en salud pública y docente de la Universidad de los Andes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Jorge. Para usted, estos indicadores que sabemos que no son nuevos, que muchos de ellos se han venido midiendo en el tiempo, ¿son suficientes para determinar qué hacer hacia el futuro? Buenas tardes. Doctor Luis Jorge. Doctor Luis Jorge, ¿nos escucha? Bueno, tenemos problemas técnicos. Voy a repetirles nuevamente cuáles fueron esos 9 criterios que definió el gobierno para hacer el seguimiento de el comportamiento de la epidemia a partir de la flexibilización y de esta medida que tomamos. Recuerden, la velocidad de transmisión del virus, el número de muertes, el número de enfermos, también cada cuánto se están duplicando los casos, porque eso va a ser determinante para saber qué vamos a hacer. Definitivamente hemos perdido la comunicación con el doctor Hernández, así que más adelante volveremos. Buenas tardes. El mundo tiene hoy 3.075.000 personas contagiadas por el COVID-19 y más de 213.000 muertos. Pero también hay buenas noticias. España y Francia, 2 de los países más golpeados en Europa, dieron el paso decisivo. Y tal como lo hizo Italia este lunes, anunciaron planes graduales para retornar a la normalidad. La estrategia, reabrir por fases. Tras más de un mes de confinamiento, España comienza lentamente a reactivarse. Sin embargo, esto tomará tiempo. El país planea volver en 4 fases que se aplicarán en distintos territorios según la evolución de la pandemia. Cada fase comienza a descongelar sectores e incluye mayores niveles de apertura en comercios, hotelería, centros educativos y actividades culturales, deportivas y religiosas. Los colegios retomarán su actividad en septiembre. Entre tanto, en Francia, aun cuando las muertes siguen siendo significativas por día, más de 400 en las últimas horas, la epidemia se desacelera. El primer ministro francés anunció la reapertura de todos los comercios del país a partir del 11 de mayo, excepto restaurantes y cafés, y el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público. Vamos a tener que aprender a vivir con el virus, dado que no hay vacuna disponible a corto plazo, que ningún tratamiento ha demostrado su eficacia hasta ahora y que estamos lejos de alcanzar la famosa inmunidad colectiva. El virus continuará circulando entre nosotros. El primer ministro anunció que el desconfinamiento será gradual. El riesgo de una segunda ola que desgarraría un tejido hospitalario que ya es frágil, que impondría un confinamiento. Ese riesgo requiere que procedamos con precaución, de forma gradual y segura. También seguirán cerrados hasta nuevo aviso los grandes museos del país como el Louvre, los cines, teatros y salas de concierto. Testeo. Esa es la palabra clave y la solución a la que apuntan expertos en Estados Unidos de cara a una reapertura segura de la economía, que ya se está llevando a cabo pese a los rezagos con las muestras en varios estados, es decir, pese a la falta de evidencia sobre el panorama. El gobierno federal anunció un plan para reforzar la política de aplicación de pruebas. Juan Camilo Merlano, ¿cómo esperan hacerlo? Margarita, el espíritu de esta medida es, por un lado, trazabilidad para identificar casos de contagio y por el otro lado aumentar la producción de aquellos suministros específicos para poder realizar pruebas de COVID-19. Es una alianza entre los distintos niveles de gobierno, gobierno federal, gobernadores, los gobiernos estatales y el sector privado, para que, por ejemplo, tiendas de retail aumenten la producción de esos elementos específicos para poder adelantar las pruebas. Actualmente en Estados Unidos se están realizando por el orden de 200.000 pruebas diarias. Esta cifra quiere ser doblada, según el gobierno federal, para poder alcanzar una cifra de cerca de 2 millones de pruebas semanales, algo que, según algunas estimaciones, es insuficiente. El presidente Trump constantemente hace gala de la política de testeo en Estados Unidos. 5.4 millones de pruebas, más que en cualquier otro país del mundo. Con el plan que reveló en las últimas horas, espera empezar a realizar 2 millones de pruebas a la semana, estableciendo una alianza entre el gobierno federal, gobiernos estatales y sector privado, con la que se espera movilizar mayores suministros para procesar pruebas. No obstante, el plan sería insuficiente. Estimaciones como esta de la Universidad de Harvard muestran que al menos 31 estados en el país tienen rezagos en sus pruebas y aún no están listos para adelantar una reapertura, como Georgia, que está realizando 4.000 pruebas diarias y requiere 10.000. Allí ya abrieron hasta peluquerías.
Simplemente le di a la gente la oportunidad que literalmente estaba al borde de la quiebra. Minnesota, Michigan, Colorado, Wisconsin, entre otros, también tienen déficit en su nivel de pruebas diarias, en algunos casos de hasta 14.000. También están flexibilizando sus restricciones. No hemos salido del bosque aún, pero vemos señales que nos dan razón para ser optimistas. Pero mientras la reactivación se adelanta en algunos estados, otros le siguen pidiendo al gobierno federal más ayuda. Queremos reabrir este estado y tenemos que tener esas pruebas para poder hacerlo. Hay mucha gente por ahí que no sabe que tiene corona porque no han sido probados. Se estima que realizarle pruebas a la totalidad del país puede tener un costo de $100.000 millones. Estados Unidos está a punto de superar otra cifra simbólica en el marco de esta crisis: el 1.000.000 de casos de contagio por COVID-19. Según plataformas como la de la Universidad Johns Hopkins, ya el país tiene 995.000 casos confirmados. Margarita. Juan Camilo, 1.000.000 de casos. Y en el sur de la Florida ya se preparan para iniciar la primera fase de apertura. Mañana abrirán al público campos de golf, parques públicos y marinas en varios condados, pero ahí también hay opiniones encontradas. El alcalde de la ciudad de Miami se negó a iniciar el proceso todavía. Desde ya se preparan los campos de golf de diferentes ciudades que pertenecen a los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, pues a partir de mañana podrán reabrir sus puertas y recibir al público respetando las normas de distanciamiento social. Los parques públicos y las marinas también entran en esta primera fase de reapertura. A mí me parece que es una irresponsabilidad que lo hagan en este momento, aunque ellos digan que lo van a hacer con los cuidados necesarios. Yo creo que esto va más por una presión política. Las opiniones son variadas. Mientras algunos aseguran que tomando las debidas precauciones no está de más tener sano esparcimiento, otros en cambio señalan que aún es muy pronto para salir. Porque imagínate, la gente está en la casa medio agobiado. También hay que entender que hay muchas familias, muchas personas que están siendo afectadas en estos momentos. El alcalde de Miami, en cambio, asegura que su ciudad aún no está lista. Nosotros no tenemos fecha, nosotros vamos a analizar la información y vamos a hablar con los expertos, que por preocupación que no queremos una reincidencia. En Los Cayos de la Florida ya están abiertas las playas, pero solamente para residentes. Por su parte, el condado Miami-Dade contrató a cerca de 400 personas para hacer cumplir las nuevas reglas en estos espacios reabiertos, y el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, felicitó a los 3 alcaldes de estos 3 condados que iniciaron su primera fase de reapertura. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Gracias, Judy. Hacemos una pausa aquí en Noticias Caracol, pero cuando regresemos, esperen. Salud de la población colombiana en lo que tiene que ver, lo que ha dado en llamarse el no COVID. Pero esas atenciones se dificultan o enfrentan un desafío precisamente por las medidas de confinamiento, de distanciamiento social y de protección a las poblaciones vulnerables. Entre las soluciones que plantean para aliviar esta crisis están el aplazamiento del pago de parafiscales, la postergación del calendario tributario y un pago por disponibilidad de camas. Que empiecen ya, que se conviertan en liquidez real para el sector prestador de servicios de salud. Según el Ministerio de Salud, actualmente hay más de 5.000 camas disponibles en las unidades de cuidado intensivo de todo el país, de las cuales solo 118 están en uso, por lo que piden un pago para tener estas camas en disponibilidad. Retomamos a la 1:36 de la tarde la comunicación con la doctora Fernanda y con su experto, doctora, para explicar esas medidas, el impacto que estas medidas de la cuarentena van a tener eventualmente en la pandemia del COVID-19 en el país. Volvemos con el doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, doctor en salud pública y docente de la Universidad de los Andes, para hablar de estos 9 criterios del Ministerio de Salud para hacer seguimiento y evaluación de las medidas a partir de la flexibilización. Muy buenas tardes, doctor Luis Jorge. Y para usted, ¿son suficientes estos indicadores, estos criterios que sabemos que no son nuevos, para determinar las medidas a tomar hacia el futuro? Buenas tardes, Fernanda. Efectivamente, estos 9 indicadores son bien importantes porque marcan el curso de la epidemia, marcan la transmisibilidad, las medidas de contención y las medidas de mitigación, y sobre todo si la cuarentena está haciendo efecto
Es decir, son indicadores de resultado e impacto, entonces son muy útiles para saber si hay que flexibilizar la cuarentena o al contrario hay que endurecerla. ¿Qué aspectos son claves para garantizar la calidad de los datos? Porque ahí está la clave de las decisiones que se van a tomar. Sí, es importante que los datos sean oportunos. Siempre vamos a tener una visión de casi 2 semanas después de lo que ocurrió, porque el periodo de incubación es más o menos de 14 días, entonces siempre estamos retrasados en información. Es decir, si las unidades de cuidado intensivo estuvieran hoy en el 70%, hay que cerrar y volver a supresión o a cuarentena, porque significa que se nos va a llenar, no podemos estar al 100%. Entonces son indicadores preventivos, deben ser oportunos, la información debe ser muy clara y debe ser abierta y transparente a la ciudadanía. Y debe quedar muy claro que esto empezará a determinar medidas diferentes para cada región, dejarán de ser nacionales para ajustarse al comportamiento de cada ciudad e incluso de cada sector. Sí, es diferente la costa atlántica, la costa pacífica, Bogotá, la movilidad difiere. Es decir, ahí nos vamos a marcar, si se pueden dejar salir más grupos poblacionales, hay que cerrar. Es la estrategia un poquito que llama el acordeón, cuarentenas flexibles, abrir, cerrar, se debe estar evaluando permanentemente. No podemos estar continuamente en cuarentena, pero esta flexibilización debe estar unida a unos indicadores muy precisos diarios. El indicador clave, unidades de cuidado intensivo ocupadas. En este momento están en un 30%, si se disparan hay que cerrar de nuevo. Ya conocemos estos indicadores, usted acaba de mencionar una meta clara. ¿Qué podemos decir sobre los límites para los demás criterios para tomar decisiones? Pienso que el gobierno nacional ha actuado bien, igual está haciendo Bogotá, y estos indicadores son de tipo poblacional. Están midiendo las dos cosas, están viendo qué pasa en la población, por ejemplo el porcentaje de positividad, ¿sí? Están midiendo qué tan transmisible, cuánta una persona puede transmitir a otra. La idea es que está en 2.5, bajemos esa transmisibilidad con medidas de distancia física y distancia social, y están midiendo el otro extremo, cómo está la utilización, no solo en las UCIs, sino en cuidados intermedios y hospitalización. Si la hospitalización y las UCI están bajas, las personas puede haber más flexibilidad. Llegan a llenarse, se extreman las líneas. Lo mismo que Transmilenio, transporte masivo, no es superar el 35% de ocupación. Si empieza a subir más alto, hay que cerrar. Recordemos que esta enfermedad, el COVID, es muy transmisible persona a persona. Entonces la idea es contenerlo, es disminuir su transmisibilidad. Doctor Luis Jorge Hernández, muchísimas gracias, nos queda claro. Por supuesto, también estas metas se adaptarán a cada región, porque no todas tienen la misma capacidad, por ejemplo, en cuanto a procesamiento de pruebas o disponibilidad de camas en cuidados intensivos. Y por supuesto, no relajar la prevención. Tras más de un mes de aislamiento obligatorio, se han evidenciado cambios en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. El comercio electrónico se ha convertido en uno de los principales canales para comprar. Los artículos para teletrabajar, hacer ejercicio y para entretenimiento de los niños figuran entre los más vendidos. Durante esta coyuntura de crisis sanitaria, algunas categorías de consumo han comenzado a crecer rápidamente a través de los canales digitales, principalmente en supermercados y almacenes de grandes superficies. Los principales artículos que se están vendiendo en línea son elementos de oficina para trabajar en casa, como escritorios, sillas, computadores, teléfonos. Hay otras categorías que también permanecen con crecimientos importantes, como proveedores de televisión, streaming, videojuegos, elementos de gimnasio y otro tipo de suscripciones. Están aprovechando el tema de las ofertas que hay en electrodomésticos, también artículos para hacer ejercicios y también para el tiempo libre. Están comprando lo que es la parte de libros. Los juegos para niños y las piscinas inflables también se han disparado. Esta situación de aislamiento obligatorio está provocando un crecimiento en el gasto de los hogares de 14%. Ese abastecimiento está favoreciendo que canales de compra como las grandes superficies, las hiperbodegas, el hogar pueda ir a abastecerse, obviamente, para soportar la mayoría de días sin salir de casa. De otra parte, según el más reciente estudio de FENALCO, los alimentos no son los productos de la canasta básica que más están consumiendo los colombianos durante este encierro obligatorio. Entre los más vendidos se encuentran jabón de ropa y mano, papel higiénico, medicamentos de venta libre, lácteos, verduras, hipoclorito de sodio, café, paños abrasivos y esponjillas, maíz pira, gel antibacterial.
Y este estudio de Yanjas revela que quienes han salido más a comprar durante la cuarentena son los hombres. El 22% de las personas están comiendo más de lo habitual y el 4% ha hecho algún curso o taller de aprendizaje por internet. ¿Cómo han cambiado sus hábitos de compras para el hogar debido al aislamiento? Cuéntenos en @noticiascaracol. Y se siguen conociendo lamentablemente historias en las cuales a los campesinos, que son tan importantes para nuestro país, se les siguen negando créditos del programa Colombia Agro Produce. ¿Qué historia nos tiene Jairo Niño? Así es, Vanessa, la historia de hoy es de esos campesinos boyacenses que continúan luchando para poder acceder a uno de esos créditos. Ellos han manifestado que definitivamente la piedra en el zapato son esos requisitos y que aún no han podido acceder muchos a este tipo de préstamos. Encomendándose a Dios, Pablo Bolívar salió de su finca en la vereda La Hacienda de Tuta, Boyacá, rumbo al banco de su pueblo en busca de un préstamo de la línea Colombia Agro Produce. Con papeles en mano, este hombre dedicado al campo hace más de 50 años esperó su turno pacientemente. A mí no me dieron el crédito por la falta de un papel. Sí, su única salida se apagó fácilmente por un solo papel que, aunque lo tenía, estaba a nombre de otra entidad. En el banco me han dicho que llevara el recibo de vacunación del ganado. Resulta que de la UMATA había venido un funcionario de allá y él vino y me vacunó el ganado y me dio un recibo. Yo pensaba que era ese. Resulta que llegando hoy, al de entrar al banco, en el banco me dice no, ese recibo no le sirve, el recibo tiene que ser de Fedegan. No eran 1.000 ni 2.000 millones de pesos, eran tan solo 14 millones de pesos que serían utilizados para enfrentar los próximos meses de crisis por el coronavirus. Sus animales deben comer. Toca de alguna forma uno de solventarse o valerse de un amigo, un hermano o alguien que le preste a uno cualquier peso para uno tener el sustento para los animales. Esa y la historia de don Plinio, quien debió regalar más de 3.000 codornices a sus vecinos porque no tenía cómo mantenerlas, y su solución, que era también un crédito de esta línea, le fue negado, son el reflejo de miles de productores en Boyacá. Nos tocó regalarlas, nos quedamos con unas poquitas porque pues uno como emprendedor se resiste a acabar con lo que tiene. Mientras tanto, y sin posibilidades de créditos, agricultores y ganaderos a punta de oraciones esperan lograr ganarle la batalla al COVID-19. Miren, los campesinos han dicho por qué seguimos insistiendo en este tipo de créditos, simplemente porque también se han dado cuenta que los intereses estarían jugando también a favor o son intereses muy bajos frente a otro tipo de préstamos que ya han tenido que realizar estos campesinos acá en el departamento de Boyacá. Desde Tom Jairo Niño, Noticias Caracol. Por el 44, en Ipiales, en Nariño, se agudiza la emergencia que se vive al interior de la base militar. Uno de los 19 soldados contagiados con COVID-19 falleció. David Sánchez, ¿de quién se trata y cuál es el estado de salud de los otros militares? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Pues ya se realizaron los 150 pruebas a los 150 soldados aislados y se está a la espera precisamente de los resultados. Sin embargo, este soldado que hoy confirmó el gobernador de Nariño que perdió la vida, recibió precisamente el resultado el pasado 20 de abril. El 13 de abril se le realizó la prueba, el 20 le llegó el resultado y perdió la vida infortunadamente entre el 24 y el 25 de abril. Esto refleja el tiempo que toma la realización de la prueba y los resultados de la misma. Por ello, las autoridades al interior de esta base militar del Grupo Cabal Mecanizado número 3 de Ipiales, pues están en alerta máxima. Este grupo tiene por lo menos 1.000 hombres a su cargo y son los encargados de resguardar la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. De hecho, el día de hoy tuvieron que ser regresados un grupo de venezolanos precisamente por estos soldados que hacen presencia en el límite entre Colombia y Ecuador. Se confirma entonces la pérdida del primer paciente que fue positivo por COVID-19 en la base militar de Ipiales. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol. David, gracias. Y en Cali avanza la inscripción de empresas, proveedores y empleados de los sectores de construcción y manufactura para acceder al pasaporte sanitario que les permitirá la reapertura. Jefferson Bolívar, ¿cuántos inscritos van hasta el momento?
Ana Milena, van 700 empresas, 14.500 proveedores y 11.100 empleados. Esta información es de corte de hace 5 minutos que entrega la Secretaría de Infraestructura. Así las cosas, si las empresas continúan entregando la información ágil, efectiva y oportuna y eficaz, por supuesto, pues podrían operar a partir de mañana. Ya todo depende de esas compañías, cómo estén entregando la información y cómo estén dando estos detalles a la Secretaría y a la Alcaldía de Cali para que puedan reiniciar labores en las obras de construcción y en las empresas de manufactura. Información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Jefferson, gracias. Y les contamos también que en Barranquilla el gerente del Transmetro decidió supervisar de primera mano la operación y controlar el sobrecupo en los buses. El funcionario acompañó a los pasajeros en un viaje entre Soledad y Barranquilla, trayecto de gran demanda del servicio. Carlos Toncel, ¿cómo fue la movilización de esos pasajeros el día de hoy? Catalina, le cuento con cifras. A corte del mediodía se habían movilizado 12.316 pasajeros en el sistema de transporte masivo, 1.000 menos comparativamente con el día de ayer. ¿Dónde estuvo el punto álgido en ese primer servicio? El de las 5 de la mañana, donde el gerente decidió montarse en el bus y ver cuáles eran las inquietudes de la gente. Allí se presentó algunos choques con los usuarios, sobre todo cuando no aceptaban que no podían abordar el bus porque estaba lleno el cupo. La misión, controlar el sobrecupo en los buses de Transmetro y hacer respetar las disposiciones. Por ello, el gerente decidió embarcarse en un articulado para cubrir la ruta entre el portal de Soledad y la estación Yo Arroyo de Barranquilla. En el viaje explicó medidas e hizo llamados de atención. No estaban más angustiados por preservar su puesto de trabajo, pero no estamos pensando en la vida. No les importa ingresar al bus, no les importa que vayan aglomerados, no están pendientes del virus, para ellos no existe el virus. En varias estaciones no permitió el abordaje del bus cuando ya tenía el aforo permitido, situación que no fue de fácil manejo con los usuarios. Señora, se va al bus, no puede ir de pie. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está, digámoslo, la concientización de que esto es un tema de vida? Yo no le estoy trasladando la culpa a los usuarios. Yo quiero que entre todos unámonos a combatir este virus. En el balance del inicio de semana, los usuarios reconocen que ha faltado tolerancia y responsabilidad. Ayer sí súper repleto, lleno y no me parece, ya, por la cuestión del coronavirus. No, pues todo tiene su razón, ¿no? Y pues, si quiere llegar a tiempo, pues madrugue un poquito más. Pero seamos tolerantes y conscientes de las cosas. El distanciamiento físico y el uso de tapabocas son otras medidas de obligatorio cumplimiento en los buses y estaciones del sistema de transporte masivo. También comenzó la instalación en las estaciones de lavamanos. Va a ser de la siguiente manera. Son 20, 2 para la estación o el portal de Soledad, 2 para la estación Yo Arroyo, la más grande en Barranquilla, y luego 1 en cada una de las estaciones intermedias. Desde Barranquilla, Carlos Toncel, San Juan, Noticias Caracol. Falabella.com está abierto y entrega miles de productos en 48 horas para que tengas todo lo que necesitas en casa. Juntos desde la distancia. Falabella. A la 1:49 es el momento de una nueva pausa, pero espere en minutos aquí en Noticias Caracol. Se quedó De una ex reina que se enfermó de coronavirus, se recuperó y a quien sus vecinos casi no dejan entrar al apartamento. Nixon Uribe nos cuenta todo, Nixon. Muy buenas tardes. Las calles en los 87 municipios de Santander estuvieron despejadas a partir de las 8 de la noche, hora en que inició el toque de queda en todo el departamento. Esta restricción será nocturna entre semana, pero también total las 24 horas los días sábados y domingos y se extenderá hasta el próximo 10 de mayo. En el reporte que entregaron las autoridades no hicieron falta los infractores. Bueno, hubo 101 personas amonestadas en el departamento de Santander, 70 en el área metropolitana. La ciudad de mayor infracción fue Florida Blanca, seguido por Girón, Bucaramanga, Piedecuesta y Lebrija. Bien, lo que buscan las autoridades es evitar las fiestas cerradas, esas rumbas que se han salido de control en varios municipios de Santander, como en Mogotes, donde el médico del pueblo resultó siendo golpeado por varias personas en estado de alicoramiento. Vamos a cambiar de tema porque hay una nueva recuperada de COVID-19 en el departamento de Santander. Se trata de una ex reina de belleza que llegó proveniente de España, se hospedó, se aisló en un hotel de la ciudad donde permaneció por varias horas, donde fue diagnosticada y también tratada. Pues una cámara de Noticias Caracol captó el momento en que salió del hotel e hizo el recorrido hasta su residencia, un edificio
donde vive, pero allí no le permitieron el ingreso, a pesar de que contaba con todos los documentos que prueban que ya no es portadora del virus. Manifestó que se trataba de un acto de discriminación hacia ella. También la acompañamos a otra casa donde pidió asilo mientras le resuelven el ingreso a su propia casa. Escuchemos. No he cometido ningún tipo de delito. Yo soy una persona que ha hecho totalmente las cosas lo mejor posible, ha hecho todo lo mejor que ha podido. Semanas antes, la ex reina había interpuesto una tutela por la supuesta vulneración de sus derechos. En primera instancia se le ordenó a la fiscalía investigarla a ella, pues posiblemente había puesto en riesgo la salud de los trabajadores de este hotel, pero el fallo en segunda instancia manifiesta que ella tomó todas las medidas de precaución y no representó un peligro para los funcionarios. Es la información que registramos en Bucaramanga. Nixon Uribe, Noticias Caracol.